Todo depende de cómo veamos la botella, si medio vacía o medio llena. Para hacer un balance de este año 2014 respecto al Granada Club de Fútbol, hay varias perspectivas que pueden denotar bien la satisfacción de permanecer una temporada más en la primera división o bien la frustración, la que marcan los números deportivos, que no dejan de ser eso, unos simples y fríos números. Ya lo comenté aquí hace algunas semanas en esta misma entrada, siempre es preferible ser cola de león a cabeza de ratón, aunque puedo entender a aquellos que pidan algo más, nos referimos ese algo más a esos resultados deportivos. Hablaba de perspectiva anteriormente, bien, para que en esa perspectiva el Granada contemplara poder optar a metas mayores, es necesaria una mayor implicación de todas las fuerzas vivas de esta provincia, sociales, económicas y políticas. No basta solo con un inversor y este equipo, esta entidad, no se puede sostener solo con el apoyo de sus aficionados. Granada es una ciudad media, de primer nivel turístico y muy modesta en lo económico y además está viviendo un sueño, el de la primera división. Esta es la realidad, que no es poca. Cambiarla para poder obtener metas mayores no es una utopía, pero habría que tener una serie de elementos que no son nada fáciles de conseguir como está montado el fútbol actualmente. No en vano, estar saneado, como es el caso del Granada Club de Fútbol, también tiene un precio. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. Estamos en el último programa de este año 2014, bienvenidos a este Rondo Granada, Rondo del Granada Club de Fútbol y bueno, que queda todavía un partido de Liga, la semana que viene no vamos a estar con ustedes porque coincide con el día de Navidad, pues hemos adelantado una semana lo que es el balance de este año 2014, que pilla 2 temporadas, 2013-2014 y el comienzo, la finalización del 2013-2014 y el comienzo de la 2014-2015. Y hemos puesto una mesa, hoy tiene una ausencia, pero hemos hecho un fichaje de invierno, va a ser temporal. Esto es como en el baloncesto, ¿no? Que fichas a un jugador bueno, aunque sea para un partido. No, oye, en baloncesto ya ocurrió con el equipo de Granada, con el CB Granada, que para un partido fichó a un jugador y fue suficiente para salvar la categoría. Pues nosotros, para poder salvar este programa, porque la ausencia es muy importante, pues hemos fichado a un jugador igual de importante, a un compañero igual de importante. Comenzamos siempre por nuestra derecha, compañero del diario Ideal, también del diario Marca, corresponsal aquí en Granada, nosotros que es Julio Piñero. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este Rondo Granada, el rondo del Granada Club de Fútbol. Vamos a hacer hoy un balance, no sé así inicialmente cómo ves el balance de este año. Bueno, como aperitivo, no sé, vamos a ir pensándolo, pero que tenemos que centrarnos tanto en deporte a nivel colectivo, ¿no? Vamos a ver cómo ya un poco más adelante ya vamos avanzando todo lo que ha sido este año, pero yo creo que en general ha estado bien. Yo creo que siempre hay peros, pero en líneas generales estamos donde estamos. Lo decía en la introducción, estamos en primera división. Podemos pedir más en cuanto a resultados, pero la primera división sigue estando aquí en Granada. Vuelve, repite en el Rondo Granada, en este caso repite, porque no acertó la pregunta en su primer pase, además fue en el primer programa de este formato televisivo. Es Eduardo Poyatos, es abogado y, como decíamos, aquí el que no acierta la pregunta repite, y por eso Eduardo Poyatos, atrapado por el Rondo, vuelve aquí a acompañarnos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por llamarme otra vez a tu programa. Bueno, no sé si eso es bueno o es malo. Bueno, yo creo que es bueno, sí, porque podemos debatir, podemos hablar cosas que también por los aficionados y la gente que nos gusta o que hemos estado un poco en el fútbol, pues podemos comentar. Siempre lo comento, Eduardo Poyatos fue jugador de las categorías inferiores del Granada Club de Fútbol. Nos visita por primera vez en el Rondo, es abonado, muchísimos años, como prácticamente todos los abonados que nos han acompañado aquí en el Rondo Granada. Es de los que pues se manchó las manos, se puso hasta arriba, hasta aquí, hasta el cuello, se pringó, todo hay que decirlo, para poder sacar este Granada adelante en la época más delicada. No es otro que Felipe Bazán. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo.
¿Qué tal? El balance del año no sé cómo lo vemos, si con la botella medio vacía o medio llena. Yo creo que el balance desde el momento sigue siendo positivo. Seguimos estando en primera división por cuarto año consecutivo. Salvamos la categoría el año pasado en extremis, pero este año, aunque hay dificultades, pero seguimos estando fuera del descenso. Botella medio llena. Prácticamente estamos viendo toda la botella medio llena. Y ahora sí, presentamos a ese fichaje. En primer lugar hay que desearle al compañero David Sánchez una pronta recuperación. La gripe ya empieza a hacer estragos. Espero que nuestro equipo, que es cortito, pues no caigamos todos, si no esto se va al garete. Y hemos hecho un fichaje de lujo. Está Pachucho, un compañero de lujo. Antonio Callejón, Cayeti. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres como aquel fichaje que hizo el CB Granada para salvar la categoría. Mensa Bonsu, si no me equivoco, Sí, ¿no? Pop Mensa Bonsu. Sí, pues mira, yo encantado de estar con vosotros. Eso sí, de decirle a toda la audiencia que David estará la próxima semana, ya en el año nuevo, sobre todo decírselo a la audiencia femenina, que no se ponga nerviosa. No, porque se va a poner nerviosa la audiencia femenina, ni mucho No, menos. este sitio es de David. Si este equipo, empezando por el jefe, somos todos de una percha extraordinaria. Yo dando ejemplo, el primero, por supuesto. Bueno, me tengo que colgar medallas, ¿no? Vamos con las primeras claves para que nuestros compañeros puedan entrar en debate. Hoy vamos a tener solo dos claves. La primera clave en el primer bloque del programa y una segunda clave en la segunda parte del programa. Pues vamos a empezar, como queremos hacer un repaso de este 2014, vamos a empezar por el inicio, por el mes de enero. Por aquella época el Granada estaba 5 puntos sobre los puestos de descenso, tenía un mes entero para fichar en ese mercado invernal y decidió pues no tirarse a la piscina, tan solo trajo un fichaje, aquel central Thiago Ilori, que creo que dentro de su posibilidad lo hizo muy bien porque tuvo muchos partidos lesionados, y se marcharon varios jugadores como son el caso de Diakate y Edda, dos jugadores que venían para ser importantes y que al final pues no tuvieron suerte en el Granada. Además, las lesiones más el caso Benítez lastraron muchísimo a un equipo y empezaron a coger protagonismo con Lucas Alcaraz, entrenador por entonces del conjunto rojiblanco, jugadores del filial como Fatao, como Bravo o como Boateng. La pregunta que os dejo, ¿se jugó con fuego al no reforzar al equipo convenientemente en el mercado de invierno, o el límite salarial que escrupulosamente se acoge el Granada Club de Fútbol ha estado a punto de dar un susto con un posible descenso al Granada? Porque hay que recordar, que esto muy poquita gente lo sabe, que esto ya se está poniendo muy serio y ya no hay tarjetas negras en la Liga de Fútbol Profesional, como pudo hacer alguna vez equipos como el Zaragoza, que se endeudaban hasta las cejas. Ahí hay dos preguntas interesantes. Jugar con fuego en el sentido de que nos salvamos en el último instante, no digo que se desmantelara el equipo, pero diferentes circunstancias dejó al equipo prácticamente sin jugadores senior. Yo creo que ni para hacer una convocatoria, no sé si había 17 jugadores senior en concreto en la plantilla, el resto eran del filial, o más que senior, jugadores del primer equipo, el resto eran jugadores del filial. Y el límite salarial, el Granada se acoge escrupulosamente, todos se tienen que acoger, pero lo de escrupulosamente lo ponemos entre comillas en el sentido de que algunos buscan algún tipo de artimaña, algunas salidas, maquillan, avalan, etcétera, etcétera, algo que el Granada Club de Fútbol no ha hecho. Julio. Pues yo creo que en este caso, en concreto en el Granada, yo creo que no influyó el límite salarial, ¿no? Yo creo que lo que influyó fue que el equipo hizo una primera vuelta que ya la firmaríamos ahora, terminar con 23 puntos como terminó la temporada pasada. Ahora que imaginaos que ahora está el equipo con 12 puntos, pues imagínate lo que tiene que hacer para llegar a esos 23 puntos. Y con 23 puntos y no sé si eran 7 o 8 puntos sobre la zona de descenso, pues se veía que había un margen, que las cosas iban rodando bien. También el filial estaba haciendo una buena temporada, tanto el club como Lucas Alcaraz pues veían que había jugadores ahí que en cualquier momento podían echar una mano, y la idea que tenía el club era quería reducir un poco la plantilla, que no hubiera más de 22 o 23 jugadores y poder apoyarse en el equipo filial, que lo estaba haciendo bastante bien y con ese margen de punto. Entonces yo creo que eso fue lo que principalmente influyó. Tiene su riesgo, porque nadie podía pensar que Dani Benítez iba a pasar lo que pasó con él y que después algún jugador pues cayera lesionado, ¿no? Entonces, claro, tenía su riesgo, pero lo que le pasó a Granada en la segunda vuelta yo no creo que fuera producto de haberse confiado o no haberse reforzado en el mercado. A mí yo creo que se hizo bien. Pasado el tiempo yo analizaría que creo que se hizo bien lo que se hizo en ese momento, porque nadie contaba con esos factores que después se presentaron. Simplemente porque el equipo entró un poco en barrena, una racha que nadie esperaba que se tirara tantos partidos sin ganar, y al final pues se complicó la vida, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenía margen de puntos suficiente para hacer lo que hizo en ese momento.
tenía un margen, comienza el año con 5 puntos de diferencia con respecto a los puestos de descenso. Es decir, la primera jornada del año, creo recordar que se viajaba a los Juegos del Mediterráneo de Almería, pues allí fuimos con 5 puntos de diferencia y terminamos la primera vuelta con 8 puntos de diferencia con respecto al primer equipo que descendía de categoría. Hombre, 8 puntos de diferencia, viendo el nivel del resto de equipos, si puedes reducir algo para el tema del límite salarial, que luego sales beneficiado para esta temporada, y teniendo un filial que más o menos iba funcionando, hombre, no sé si eso es jugar con fuego o se jugó con fuego a pesar de todo, ¿verdad? Bueno, no, yo pienso realmente, como ha comentado el compañero, que la decisión estuvo de alguna manera acertada, basándola en lo que él ha dicho. De todas maneras, yo soy de la opinión que teniendo un esquema de equipo como el que se configura en estos años, ¿no?, que más o menos viene en una continuidad de jugadores con cierta experiencia, pero jugadores jóvenes que tienen posibilidades, utilizando también el filial, realmente los fichajes de invierno, si no ficha algo realmente importante y algo que realmente sea desequilibrante y que sea en puestos donde los necesite, fichar por fichar, yo creo que es absurdo. Yo creo que se pensó más en lo que ha dicho el compañero, en basarse en la estructura que ya había. Es cierto que vinieron unos partidos difíciles, pero creo que en ese sentido, y con independencia del tema salarial, el enfoque que se le dio era: tenemos un equipo con una dinámica que se configura primero de temporada, con una idea de jugadores con cierta experiencia, jugadores nuevos, y vamos a seguir en esa línea porque se confió en eso, porque si no hubiera que haber traído jugadores no más jóvenes, sino con experiencia importante para haber dado un cambio sustancial y buscar otra marcha, pero eso posiblemente a nivel presupuestario, a nivel económico, pues no se puede hacer o no se encontró a los jugadores. Y yo creo que para traer jugadores de la misma característica de los que ya había, precisamente para eso estaban los filiales, que es lo que al final comentaba el compañero que se hizo, ¿no? O sea que yo creo que fue adecuado. Felipe, si nos acogiéramos a que se jugó con fuego, la prueba evidente es que nos salvamos en la última jornada. Lo positivo que podríamos sacar de lo visto en el tramo final de la temporada pasada es el debut de Fatau. Jugó varios minutos, llegó a debutar Cristian Bravo frente al Barcelona. Fatau fue titular en el Santiago Bernabéu, con algunos minutos a otros jugadores del filial. Quizás lo más positivo de todo ello, por ver algo positivo en un final de temporada algo caliente y preocupante, fue precisamente eso: jugadores del filial debutando en partidos importantes ante rivales importantes. La verdad que sí, la verdad que estaban haciendo una temporada bastante adecuada los jóvenes de la plantilla, el equipo B, y yo creo que no fue jugar tan al fuego, porque la dinámica del equipo fue buena. Yo creo que anecdóticamente podemos decir que la victoria contra el Barcelona fue lo que nos hizo más daño, ¿no? Es como si ya venciéramos al Barcelona, habíamos conseguido una ventaja bastante importante, ya faltaban prácticamente una victoria, 3 puntos para conseguirla matemáticamente, y el equipo ahí es como si se hubiera relajado un poco, ¿no? Aparte que es cierto que los chavales de la segunda plantilla pues estuvieron a un buen nivel, tuvieron bastante protagonismo. También es cierto que con las lesiones, pues el centro del campo sobre todo le quedó a Lucas Alcaraz muy cortito y tuvo que echar mano sobre todo de Fatau. Y en los últimos partidos, pues como tú has comentado, el Cristian Bravo que actuó ahí en banda derecha y lo hizo también bastante bien el chaval. Pero yo creo que sobre todo fue anecdótico esa victoria, que a priori es una gran victoria contra el Barcelona, la que nos hizo ese daño, ¿no? Porque faltaban 3 puntos, quedaban todavía, creo recordar, 5 o 6 jornadas, y el equipo prácticamente es como si ya dijera, ya lo tenemos conseguido, y se relajó un poco, y al final hubo que conseguirlo en Valladolid. Antonio, dime. Yo creo que pesó un poco también el mercado invernal de la temporada pasada, en la que el Granada Club de Fútbol se reforzó muy bien, porque se darían las circunstancias que se dieron, ¿no? Era necesario, lo era más todavía que esta temporada. Yo creo que se dio mucho esa comparativa entre los aficionados, y la gente decía, y solo nos han traído un fichaje en este mercado invernal cuando la plantilla ha quedado corta. Pero yo no creo que esa mala dinámica en la que entró en el equipo fuera porque la plantilla fuera corta. Yo creo que fue absolutamente mental, que se vieron en un bucle en el que faltaba poco, se relajaron y costó que llegase. Pero la verdad es que el mercado anterior, pues si ves a los Nolito, a Aranda, a Recio y compañía, pues fue un mercado importante. Y un factor muy importante en todo esto, que normalmente no se contempla nunca, porque claro, nos sentamos en la grada y no vemos si el jugador que está en el terreno de juego está al 100% de rendimiento para poder jugar. Algunos dirán, pues si no está al 100%, que salga otro, aunque sea del filial. Pero es que a lo mejor ese jugador del filial
Si lo comparas, pues a lo mejor el que está lesionado, más tocado, está en mejores condiciones. Y eso ocurrió en la segunda vuelta. Varios jugadores lesionados, en algunos casos jugadores importantes. Quiero recordar el fichaje de Thiago Ilori, que demostró ser un muy buen fichaje, pero era un chaval joven, todo hay que decirlo. Piti estuvo lesionado bastante tiempo, Roberto se lesionó, los medios centros, pues ya sabemos, Fran Rico ya prácticamente acabando sin gasolina. Son cosas que ocurren en los clubes de fútbol, los equipos de fútbol. Ocurrió en Granada y así se llegó a la parte final, tramo final del campeonato. Y sí comparto, porque lo del partido del Barcelona lo han hablado ellos desde dentro, lo ha hablado la cúpula directiva y la dirección deportiva y los propios medios de comunicación. El partido frente al Barcelona pudo ser definitivo para el Granada Club de Fútbol, así lo veían. Tenía que venir el Rayo, tenía que venir el Almería, había partidos fuera en donde se podía a lo mejor raspar algún que otro punto, con lo cual 3 puntos con todo lo que quedaba, pues era relativamente sencillo. Pero el equipo no lo consiguió, falló en casa, fuera solo sacó un punto en San Sebastián y finalmente pues la victoria en Valladolid. El empate lo hubiera servido al final, pero necesitaba la victoria porque, en fin, así se dio ese último tramo de la temporada. Tengo aquí los números de ese tramo final. El Granada jugó 21 partidos desde la jornada 18 de la primera vuelta hasta la jornada 38. Ganó 6, empató 3 y perdió 12 partidos. Metió 17 goles y encajó 34, por lo tanto sumó 21 puntos. Un punto por partido, casi la media, casi la media para poder salvar la categoría. Si estamos hablando que el año pasado se descendió con 37 puntos, ¿se descendió? Sí, Osasuna y el Valladolid quedaron con 37 puntos, que esa también fue una de las claves, ¿eh? Que empezaron a apretar tanto los de abajo, que ya se veían algunos prácticamente sentenciados, como el Betis. Osasuna y Valladolid empezaron a ganar puntos y eso también hizo que el Granada pues se viera con una presión mayor. El Granada se salvó con 41 puntos, si no estoy equivocado. Bien, 21 puntos, si uno mira la media, 41 puntos, la media no es mala, la sensación es horrible, pero la media, si estamos hablando 21 partidos, la mitad serían 19, pues aproximadamente a Granada le hubiera faltado como un punto y algo para hacer la media exacta y correcta, ya que estamos hablando de 21 partidos. En casa sumó 16 puntos, fuera 5, quizás fue el lunar negro. Si en casa a lo mejor hubiera sumado un punto o 2 más, estaría en la media acertada y fuera exactamente lo mismo, 1 punto o 2 más. En definitiva, yo creo que es más la sensación lo que nos quedó de habernos salvado en la última jornada y ver cómo se dilapidaban los 8 puntos que los fríos números, que son fríos para lo negativo y son fríos para lo positivo. Pues sí, sobre todo fue, como decíamos, el partido ese contra el Barcelona, porque después, no sé si quedaban todavía 6 o 7 jornadas, pues se veía, si se la gana al Barcelona y casi con una victoria más el equipo está salvado, pues esto está ya casi hecho, ¿no? Y quizás eso pudo influir para provocar ese, no diría conformismo, pero sí decir un poco de relajación, ¿no? Decir que casi por inercia parecía que iba a llegar, ¿no? Y eso fue lo que hizo pues que el equipo se complicara bastante, ¿no? Yo creo que el principal problema fue el mal rendimiento en casa. Es que en casa creo que se perdieron de 19 partidos que llegó a jugar Granada, creo que fueron 11 los que se perdieron. O sea, aquí la gente de Los Cármenes, el público de Los Cármenes, que casi no vio ganar a su equipo. Lo vio ganar, no sé si fueron 6 victorias en total, creo que han sido. Una dinámica, Julio, que se ha arrastrado esta temporada por también, eso, que se ha seguido una inercia en la que el Granada no gana casi nada en casa y eso pesa. Es que se ha seguido arrastrando eso, ¿no? Porque no ha cambiado esta temporada tampoco en ese aspecto, ¿no? Ya vemos que el equipo no gana en Granada desde el mes de agosto, desde que le ganó el 23 de agosto al Deportivo, ¿no? Por eso te digo, eso es lo que quizás no me pone en duda si esa victoria fue un partido pretemporada o fue liga. Por eso quizás lo que ha dejado esa sensación tan negativa, que parece que las cosas van peor de lo que realmente están, ¿no? Y bueno, la temporada pasada fue gracias a que el equipo fuera de casa, pues al menos sí ofreció un buen rendimiento y pudo conseguir los puntos necesarios, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, como decía Antonio, esa es la rémora que todavía está ahí, que con Caparrós tampoco se ha remediado, que el equipo le sigue costando mucho en casa y eso es lo que tiene que solucionar cuanto antes para que las sensaciones no queden tan negativas. Nos vamos a ir de escaparates, vamos a entrar luego con la segunda clave. Estoy pensando, el día del Barcelona se sumó 37 puntos, es decir, los puntos con los que han caído en el descenso Osasuna y Valladolid. En caso de triple empate, el Granada hubiera descendido.
el empate en el campo de la Real Sociedad fue fundamental para esa salvación. De todas formas, son números fríos, porque hay que recordar ese último partido, Valladolid-Granada. No nos vale el cuento de que perdiendo en el último partido se hubiera salvado, ¿no? Porque el Valladolid no hubiera pasado. Pero para que vean lo que puede hacer una simple victoria en el momento más adecuado, pero lo inoportuno cuando crees que con eso ya es suficiente para salvar la categoría. Nos vamos a ir de escaparates aquí en el Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol. Volvemos luego con la segunda clave del programa de hoy. Estamos ya en la segunda parte del programa, en el segundo bloque, y vamos con esa segunda clave. Hemos hablado de lo que ha sido la finalización de la temporada pasada. Los números nos dicen que quizás la sensación es peor que la realidad posteriormente en cuanto al tema numérico, y ya estamos en esta temporada, en la 2014-2015. A ver por dónde nos sale Antonio Callejón. Nos fuimos al verano, yo creo que un descanso muy merecido por absolutamente todos, ¿no? Porque fue una temporada muy sufrida. Se genera muchísima ilusión con la llegada de Joaquín Caparrós, que es la piedra angular de este proyecto, de esta temporada nueva. También se sigue apostando por jugadores más jóvenes con mucha proyección, que están acompañados también por futbolistas más veteranos, ¿no? La Liga empieza muy bien, empieza muy ilusionante, con la victoria ante el Depor, con la victoria en San Mamés, con varios empates, pero esto se viene al final abajo, se entra en una crisis. 11 jornadas lleva el conjunto rojiblanco sin conseguir una victoria, y os dejo esta pregunta: ¿qué está motivando esta racha de resultados? ¿Creéis que el equipo necesita refuerzos en este mercado de invierno? Y en caso de necesitarlos, ¿por qué apostaríais? ¿Por jugadores más veteranos para seguir acompañando esta jornada de futbolistas jóvenes que tiene el Granada? Bueno, refuerzos, si veteranos, si jóvenes, me gusta recordarlo siempre porque es importante. Tenemos que entender el proyecto del Granada Club de Fútbol para entender el asunto de los refuerzos y de la planificación de cada temporada. El Granada no es un club como el resto de clubes de España. Aquí cada club tiene unas peculiaridades. En unos casos son gente de la ciudad que va buscando un tipo de negocio. Lo hemos visto, el Atlético de Madrid, lo que pasaba en su día con el Valencia. En otros casos pues son inversores pues que yo creo que tienen el dinero por castigo y deciden tener un hobby y bueno, gastarlo en fútbol. Y después hay inversores que vienen de fuera, también con cosas extrañas, películas extrañas, que quizás le interesa lo de menos el fútbol. En el caso del Granada, los inversores son de fuera y su proyecto solo se limita a lo deportivo. Su interés es lo deportivo y ponen dinero a cambio de ganar un dinero posteriormente. Eso ya lo hemos tratado en otros programas. Pero para ganar un dinero, difícilmente lo va a ganar fichando a un jugador de 28 o 29 años. Te va a dar consistencia en lo deportivo, pero tiene poca salida en el mercado. Con lo cual, una de las salidas es buscar jugadores, que no es fácil. Lo digo para esas críticas que hay hacia la dirección deportiva. Si decimos a Cordero, tienes 22.800.000 euros para hacer una plantilla, el que tú quieras fichar. Os aseguro que el Granada hace una plantilla muy, pero que muy competitiva. Pero claro, aquí hay una política que viene desde arriba, que es la que marca que hace falta una serie de jugadores para luego que esos inversores puedan seguir apostando por Granada. Porque todo hay que decirlo, por muchos cantos de sirena que aquí digan que el dinero sale, bueno, esto a mansalva, eso no es cierto. Las cuentas están auditadas, incluso la Liga de Fútbol Profesional sabe perfectamente el estado de las cuentas del Granada, saneado por completo, pero aquí el inversor de vez en cuando ha tenido que arrimar el hombro porque Granada por sí sola no ha podido sostener el equipo. Cuando digo Granada por sí sola, me refiero a los propios aficionados, a las fuerzas sociales, a las instituciones menos, por tal y como está el país, pero sí el tema comercial, que tampoco es que Granada haya sido un derroche en cuanto a apoyar a su equipo. Pues, Eduardo, refuerzos, veteranos, jóvenes... Bueno, yo sinceramente
Me ratifico un poco lo que he dicho antes. Yo creo que el equipo, vista la situación que hay, la cantidad de cambios que se han hecho, la cantidad de ideas que Caparrós nos ha estado transmitiendo en todos estos partidos, todavía el equipo no acaba de estar totalmente acoplado, hay que decirlo así, lamentablemente a las alturas que estamos, con lo cual yo dudo mucho que el tema esté básicamente en traer más jugadores. Los jugadores que hay a mí me parecen correctos, salvo algunas, sobre todo, correcciones quizás de posicionamiento, cosa que se ha venido comentando mucho en los últimos partidos, si los jugadores algunos jugaban en su sitio o no jugaban en su sitio, eso es el entrenador que tiene que verlo, pero creo que el nivel que hay del equipo no es malo. El gran problema que tenemos, que lo venimos arrastrando algunas temporadas, es que no hemos todavía fichado a alguien que meta los goles. Es decir, no hay nadie arriba, tenemos medias puntas muy interesantes, como Rochina, por ejemplo, que es un jugador magnífico, tenemos en el centro en el campo gente muy, muy válida, como Fran Rico, como Iturra, que está cuando juega bien está muy bien, pero nos falta arriba gente que meta goles, y eso, como digo, lo venimos arrastrando desde hace varias temporadas. Yo no sé si en el mercado de invierno se puede encontrar un jugador con esas características dentro precisamente de ese proyecto del que tú hablabas y del que todos sabemos que es un proyecto de base, vamos a llamarla comercial, con jugadores de proyección, con una idea de intentar generar jugadores y poder luego obtener un tipo de beneficio, cosa que es lógica. A colación de eso, pero John Córdoba, Isaac Sasses, Youssef El Arabi, para mí no son malos delanteros, ni mucho menos. Sí, el Arabi metió 13 goles la temporada pasada. El que problema... Sí, bueno, pero... un goleador de esas características muchos años. Sí, pero creo que tenemos que estar de acuerdo en el que, creo que lo comentamos antes de entrar al programa, de que llevamos muy pocos goles en estos partidos. Sí, pero en el fútbol, Eduardo Felipe, en el fútbol no solo consiste en que el delantero los meta, el delantero le tiene que llegar el balón. Sí, yo creo que no es problema básicamente yo creo que es más de estructura de juego, de que el equipo está bastante atrás. Sí que es verdad que por el tipo de juego que utiliza Joaquín Caparrós nos falta alguien de los extremos, porque en la media punta yo creo que está bien cubierta, lo que tú dices, yo creo que está ahí contrastado el Arabi, Sucé está haciendo una buena temporada, John Córdoba pues es un chico que va... No olvides, me gusta utilizar mucho la palabra perspectiva, pero es para que lo contemplemos, nos subamos a una atalaya y lo miremos. Isaac Sasses, 18 años, John Córdoba, 21 años, claro. Que aquí ya vino Uche, aquel que denostamos, le silbamos, le insultamos, acaba de renovar por el Villarreal, venía de una buena trayectoria, simplemente rota por una lesión, que le tuvo mucho tiempo apartado de los terrenos de juego, pero ha vuelto a demostrar lo que es. Otra cosa es que ese jugador no lo veamos en el área jugando, se tuvo que acoplar a una zona del terreno de juego, pero la calidad del jugador es indiscutible. Tengamos en cuenta también la edad de los jugadores y que dentro de 3, 4, 5 años, esos jugadores, al igual que Brahimi, ¿os suena Brahimi? ¿Se le habrá silbado a Brahimi? Ahora ahí lo está demostrando en el Oporto. Hay que tener mucha paciencia. Esto es un proyecto, como digo, es algo atípico, pero que al final se demuestra la calidad de esos jugadores. Aquí tenemos un gran problema en Granada, pienso yo, que parece que tenemos ya una cultura de primera división tremenda. Llevamos 4 temporadas, nos estamos asentando. La gente, yo creo, tiene una urgencia tremenda, Gerardo. Yo la verdad que me quedo sorprendido del ambiente tan crispado que hay a veces en Los Cármenes cuando un equipo lleva... una temporada y media prácticamente fuera del descenso, con Lucas no estuvimos... 2 años, acaba de cumplir 2 años el Granada sin estar en puesto de descenso. Exactamente. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Bueno, contigo la preocupación que hay en la calle muchas veces, con los aficionados que no entienden ciertas cosas que aquí muchas veces tú explicas. 2 años sin estar en descenso, eso es un exitazo. Es cierto que la situación es preocupante, es delicada, porque no terminamos de ganar partidos, sobre todo llevamos una dinámica muy negativa que lo heredamos del año pasado de los partidos de casa con Lucas Alcaraz. Este año tampoco se están ganando partidos aquí en casa, pero yo pienso que hay que ir con calma. Es cierto que este domingo no podemos negar que es una final, una clara final, por lo menos bajo mi punto de vista. Yo pienso que la directiva tiene muy claro que hizo un proyecto a largo plazo, quería apostar por Joaquín Caparrós, pero también es cierto que llevamos 11 jornadas sin ganar y eso le puede pesar a Joaquín Caparrós y al equipo, ¿no? A todos, al equipo Joaquín Caparrós, a la afición, a los medios de comunicación. Estoy mirando los números, jornada 1 a la jornada 15, bueno, son fáciles, llevamos 12 puntos, 2 ganados, 6 empatados, 7 perdidos, 9 goles a favor, 25 en contra, que esto sí que es lo que ha extrañado, porque 15 de esos goles han sido en 3 partidos, con lo cual el equipo defensivamente no anda mal, salvo esos 3 lunares negros. Y estoy viendo el balance total del año, a falta de un partido. Ha disputado 36 partidos, serían 37, recordamos que una competición liguera son 38. Ha ganado 8, empatado 9,
perdido 19, 26 goles a favor, 59 en contra, 33 puntos. Mirando los puntos que ha conseguido en casa, 22. Los puntos que ha conseguido fuera, 11. Queda corto para permanecer en la categoría. Quizás el lunar negro de todo el año 2014 está siendo este comienzo de temporada, Julio. Sí, este comienzo de temporada, sobre todo yo diría por la irregularidad, ¿no? Porque sí es cierto que Granada está fuera de descenso, pero en parte está viviendo un poco de la renta de las 4 primeras jornadas, ¿no? Porque si quitamos esas 4 primeras jornadas... ¿Tú crees que con 2 partidos que ganemos podemos vivir otras 4 o 5 pues jornadas? Sí, tal como está el nivel de puntuación de los que están en la zona de abajo, eso te da mucha vida, ¿no? O sea, una victoria pues te da vida casi para un mes, ¿no? Entonces, quitando esas 4... El Granada en realidad está viendo un poco ahora de esas 4 primeras jornadas que consiguió 8 puntos, ¿no? Porque si quitamos esas 4 jornadas, me imagino que incluso iría hasta el último, ¿no? Aunque no habría mucha diferencia con los otros porque han puntuado poco también, ¿no? Por eso te digo que yo pienso que lo que más está doliendo esta temporada yo creo que es la racha que se ha enquistado un poco el equipo ahí en tantas jornadas seguidas sin ganar. Si esos 2 triunfos que consiguió en las 4 primeras jornadas hubieran estado más repartidos, pues a lo mejor ahora se vería de otra forma, pero lo que más está haciendo daño es eso, ¿no? Ver que el equipo pasa la jornada, no gana, ahora parece que está jugando algo mejor, está ofreciendo otra imagen, con otra propuesta de juego. También, si os fijáis, en estos 4 últimos partidos, cosa que no había hecho hasta ahora, el Granada ha marcado al menos un gol en cada uno de estos partidos. Ya eso te da una esperanza de que parece que se está llegando más a puertas, se está disparando más, no como ocurrió en jornadas anteriores que casi se quedaba en blanco en muchas jornadas sin marcar, y ahora, aunque también recibe goles, pero al menos se está viendo que tímidamente, pero parece que está mejorando un poco en ataque, ¿no? Entonces eso es lo que debe dar esperanza, a ver si es capaz de cerrar el año, aunque sea con una victoria, aunque no juegue bien, para que por lo menos pues se pueda terminar con un buen sabor de boca y a partir de ahí pues empezar, porque todavía queda bastante, porque son pocos puntos lo que lleva el equipo, incluso ganando. Pero Julio, fijaros en un detalle esta temporada, algo que está cambiando con respecto a las anteriores, el bipartidismo que había instaurado el Real Madrid y el Barcelona esta temporada es un poquito más pequeño. Hay más equipos como el Sevilla, como el Valencia, varios equipos en la zona alta, y eso con muchos puntos. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber por abajo también muchos con pocos puntos, cosa que antes no pasaba. Antes se descolgaba uno a lo mejor, como el año pasado el Betis, y el resto estaba más o menos ahí. El Granada yo creo que también se está beneficiando un poco de que como los de arriba no paran de ganar, los de abajo no puntúan casi nada. Por eso estos 12 puntos te sirven ahora mismo para estar fuera del descenso. Es que claro, tal y como está la primera división, los 70 largos, casi 80, van a sumar casi 5 equipos. Esos son puntos que no suman el resto. ¿Dónde se les van a quitar? ¿Al que va sexto, séptimo, octavo? No, eso vienen a los de abajo, porque el siguiente escalón con respecto a los equipos de arriba, pues van a sumar también sus buenos puntos. El corte a día de hoy aproximadamente, estadísticamente, estaría en los 37 puntos. Luego viene la segunda vuelta, algunos van mejor, otros peor. 37 puntos, el Granada lleva 12, queda todavía por terminar la primera vuelta. Si el Granada termina la primera vuelta en torno a 19 puntos, tiene una media extraordinaria para salvar la categoría. Por cierto, porque estamos hablando de tema de mercado de invierno, yo manejaba algunos datos del club, son muy parecidos a lo que publica hoy en el diario Marca. Voy a enseñarlo porque es bueno. Bueno, primero voy a dar los datos y después voy a enseñar lo que pone. ¿Quién puede firmar en el mercado de invierno? Y ha hecho 4 grupos. Unos que están desahogados, viven por encima del bien y del mal, porque son ricos. Es el caso del Madrid y del Barcelona. Un club, en cierto modo, modélico. También quisiéramos en Granada tener las instituciones que tienen allí, como es el caso del Athletic Club. El Villarreal, un equipo en el que cuando hay deuda, llega el dueño del club, pone el dinero y se han acabado las tonterías. Y el Eibar, que es modelo de gestión económica, muy modesto, pero no gasta por encima de sus posibilidades. Bien, ese grupo, el tope salarial que se fijó a principio de temporada, no lo tienen ni mucho menos al tope, con lo cual pueden firmar sin ningún problema en este mercado de invierno. Ninguno de ellos le hace falta firmar, salvo que quieran, en el caso de Madrid y Barcelona, quieran aspirar a algo más. El Athletic Club quizás sí podría firmar algo, por lo menos se había rumoreado de que tenía interés en el futbolista Iyarramendi del Real Madrid. Vamos a irnos al tercer escalón. En el tercer escalón nos encontramos equipos que no tienen problema, aunque no tienen mucho margen para firmar, pero bueno, siempre pueden tener alguna salida, la que comentaba anteriormente, para poder hacer algún fichaje. El caso del Valencia, el fondo de inversión, el Levante, el Atlético de Madrid, que ya recordamos
para poder firmar a Chelsea presentó un aval y de esa forma se pudo firmar, el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo. Los que tienen un problema y gordo porque el tope salarial lo tienen cubierto, es decir, no tienen para firmar a ningún futbolista, es el caso del Español, del Elche, del Almería, del Córdoba, del Málaga y del Getafe, que por cierto ha traspasado a su entrenador, es algo extraño en el fútbol, pero ha traspasado a su entrenador a contra, y también ha dejado marchar a Michel, el medio centro, que pertenece al Valencia, también lo ha dejado marchar al mismo equipo, a un equipo chino. Y en el segundo escalón, que son aquellos que pueden darse una alegría en el mercado de invierno, y lo voy a enseñar porque el escudo es el más grande de todos, y es el diario Marca, lo vemos aquí, el Granada Club de Fútbol, tenemos a el Sevilla, a la Real Sociedad y el Granada Club de Fútbol. ¿Quién puede firmar? Pues el Granada Club de Fútbol puede firmar. Aproximadamente tiene el tope salarial sobre un 97%, pues tiene unos 800.000 euros aproximadamente. Si da salida a algún jugador, pues tiene para firmar perfectamente lo que quiera firmar. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ser un club muy modesto, como es el caso del Granada Club de Fútbol, que está cumpliendo sus números muy escrupulosamente, es un club saneadísimo y que se pueda permitir en cierto modo el lujo de firmar, hombre, dice darse una alegría, ¿no? Una alegría dentro de las características de este club, poder firmar una serie de jugadores que en realidad, porque eso es lo que va a hacer Juan Carlos Cordero, Antonio, firmar jugadores que verdaderamente vengan a aportar algo más. Tú conoces perfectamente cómo es la dinámica de este Granada Club de Fútbol. Sí, quizás sí se tire de jugadores un poquito más veteranos de lo habitual, pero ya vimos el año pasado como el que llegó fue Thiago Ilori, 21 añitos, pero un central que venía del Liverpool, que venía a aportar y que jugó y que lo hizo muy bien. En este caso van a ser jugadores más veteranos. Por eso digo que no se descarta que siguen viniendo jugadores jóvenes, pero creo que la apuesta va a ser reforzar un poquito de veteranía a este grupo, que es la segunda plantilla más joven de la Liga después de la del Valencia. Es que eso se dice pronto. Que es algo que no tenemos en cuenta. Por eso digo que los números se pueden mirar de una forma o de otra, son muy fríos. Y podemos verlo desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Si a ti te dicen, ya, para concretar, Felipe, el balance del año 2014 respecto al Granada, ¿tú verdaderamente consideras que es un mal año este 2014? Para mí no, para mí no solo es la gestión deportiva, evidentemente la gestión deportiva está ahí, los números lo acabas tú de decir, tenemos posibilidades de fichar ahora en el mercado de invierno si fuese necesario, que seguramente lo harán, tenemos a la vista una ciudad deportiva que se va a inaugurar en breve, parece ser que para febrero, que eso es la noticia para mí no del año, sino la noticia del siglo. Y aparte, la trayectoria del equipo, pues aún siendo preocupante, aún no ganando partidos en casa, que eso a la gente a lo mejor le chirría un poco más, pero de momento estamos fuera del descenso y con posibilidades de ir para arriba. Está la liga muy comprimida, como habéis dicho, y ganas un partido, ganas este domingo al Getafe y te metes en una posición ya bastante cómoda y, como ha dicho Julio, incluso para vivir un poco de la renta, aunque yo creo que si se consigue la victoria el domingo, el equipo va a coger más confianza, que yo creo que también le falta un poquito de confianza a esos jugadores jóvenes, como tú has dicho, y iremos un poco para arriba, ¿no? El fútbol es confianza y, como he dicho, habrá fichaje porque va a haber fichaje, no se va a ir al mercado con la billetera y evidentemente alguna salida tiene que haber porque el club tiene sus gastos y evidentemente, aunque tenga un margen para fichar, necesita dar salida a jugadores. Hay jugadores que tampoco están muy ahora mismo a un nivel que sea el adecuado. No están a gusto, no están cómodas, bien. No se cuenta con ellos, a lo mejor pues no han encajado en este equipo, no están dando rendimiento, con lo cual tienen que tener salida. Ayer se dieron unas cuantas pistas, creo yo, ¿no? Sí, bueno, son cosas que ocurren en el fútbol. Sí. Hay jugadores que pueden venir con un caché enorme, pero no se adaptan. Y punto, ya pasó aquí con Diakate, además la salida de Diakate, que algún día sabremos qué va a pasar finalmente con el jugador senegalés, porque bueno, ha salido por la puerta de atrás, ha salido a la francesa, ¿no? Tiene pasaporte francés, ¿no? Pues ha salido a la francesa, espero que la FIFA pues tome nota del tema y le caiga una buena sanción después de su paso por Granada. Toca el momento más delicado del programa. Ya lo advierto, Julio, no sé si tú no has pasado por este trance, Eduardo sí, Felipe no ha pasado. Y bueno, viene el momento de las preguntas que supone lo siguiente. Mira, yo te lo voy a explicar, Julio. Si tú aciertas la pregunta que se te va a hacer, vuelves al rondo.
Y si fallas, repites en el rondo como le ha pasado a Eduardo Poyatos. Salgo tranquilo. Con lo cual aquí tienes un problema. Tú has entrado por la puerta de los estudios de GCF TV y ya no sales. Has entrado en el rondo, ya no puedes salir. Con Bueno, lo cual... espero que el amigo Antonio no me lo ponga muy complicado. No, no, no son complicadas, son Para bastante... no dejarme en evidencia. Son preguntas muy sencillitas, muy sencillitas. Bueno, vamos con la pregunta para Julio Piñero. Es la pregunta más difícil de las tres, Julio. También es cierto que como yo, tú sigues al equipo a diario y no deberías tener excesivo problema. Te voy a preguntar por 3 dorsales de 3 jugadores de la plantilla. El primero de ellos, Eddie Silvestre. Eddie Silvestre, creo que tiene el... Tiene 25 oportunidades. 14, ¿no? La primera, 14. El dorsal 14, Eddie Silvestre. Héctor Juste. El 7. Acertado también. Y por último, el delantero que hablábamos antes, John Córdoba. 18. Ahí va, pues. Pues ya está, aplausos. Decía Sí, que era sí, muy sí, difícil y lo ha acertado a la Bueno, primera. Tampoco tiene tema esto porque, bueno, me suelo fijar cada vez que... No, pero son para tres, hacer- pero son 3 jugadores con dorsales quizás un poco atípicos para sus Sí, posiciones. el por de eso Eddie tiene un poquito de trampa la pregunta. tenía un poco de duda, porque como juega menos además, Sí. tenía un poco de más duda. Pues vamos con la pregunta. Eduardo, a ver qué te ha tocado en esta ocasión. Creo que la más... Siempre me hace la más difícil, ¿eh? No, pues creo que en este caso es la más fácil, Eduardo, porque te vamos a preguntar por 3 equipos a los que haya dirigido Joaquín Caparrós en Primera División en España. Bueno, Te lo voy a complicar un poco, el Granada no vale. vale. Bueno, el Sevilla, Ajá. el Atleti de Bilbao, ¿Sí? No me digas Athletic de Bilbao, dime Athletic Club. bueno, Athletic Club de Bilbao y me parece que el Valladolid. No. No. Levante. Uy, bueno, Levante. Venga, pues comodín del público. Sabía se lo que damos era, por- sabía que era de Levante, pero El comodín vale, el comodín vale. me sonaba que era de por ahí, y pero si bueno. ya me decís cualquiera de la mesa, ¿a qué equipo a nivel internacional entrenó? El Neuchâtel. El Neuchâtel Sama suizo, con una película con el presidente allí con una pistola. Bueno, aquello fue... Tiene una teleserie, esa experiencia que tuvo Sí, ahí sí, Caparrós. la de... había que preguntarle detenidamente sobre aquello, porque hay que tener valor. Está en un vestuario que el presidente te saque allí una pistola. Se le fue un poquito la olla al presidente del Neuchâtel. Felipe, vamos con la tuya. Bueno, pues para Felipe tenemos la pregunta, ¿qué 3 jugadores, o dime al menos 3 jugadores que hayan salido este año del Granada Club de Fútbol traspasados? No que hayan salido porque hayan acabado contrato. Brahimi. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Todo lo que tiene el directo. Sí, la verdad que sí que se bloquea uno un poquito. Brahimi, hemos dicho. La verdad que los nervios traicionan. ¿Quieres pedir un comodín del público Sí, a alguno sí, de tus sí. compañeros que te ayuden con un nombre? Julio seguro que es. Siqueira. Y Bien. falta uno. Bueno, se fue un lateral zurdo. Sí, y Brian Angulo. Bien. Brian Aguilar. Esos son 3 jugadores que han salido esta temporada del Granada Club de Fútbol traspasado. Hombre, las preguntas tienen toda su trampa, pero bueno, también es para que pasemos este rato divertido y entretenido. Creo que estamos ya pues para finalizar esta nueva edición del Rondo Granada, el Rondo del Granada Club de Fútbol, el último programa de este año 2014. Volvemos la próxima temporada. La cita creo que va a ser el día 8, pero juega el Granada Copa del Rey ante el Sevilla a las 8 de la tarde, por tanto, una semana posterior. El día, no sé ahora mismo, no tengo en mente, el día 15. Pues el día 15 vuelve el Rondo Granada aquí. Vaya vacaciones te vas a pillar, ¿eh? Me voy a tirar unas buenas vacaciones, sí, nunca mejor dicho, pero bueno, Qué para envidia. preparar nuevos contenidos y además, hoy teníamos pendiente el programa con David Navarro, pero bueno, por diferentes circunstancias de club, han celebrado este mediodía la comida de Navidad, todo hay que decirlo, y no creo que haya que interrumpir esa comida para venir aquí ni mucho menos. Con lo cual, la entrevista, el programa con David Navarro, donde nos tiene que explicar muchas cosas relacionadas con la Liga de Fútbol Profesional, derecho de televisión, violencia en los estadios, pues lo vamos a posponer para esos primeros días del mes de enero. Así que a pasar felices fiestas, que volvemos aquí el año que viene y que ese año 2015, el año 2015, pues nos traiga la máxima satisfacción para los granadinistas. El Granada Club de Fútbol en Primera División, el Granada B que consiga su objetivo y el resto de categorías inferiores del Granada Club de Fútbol consiga todo aquello que se haya puesto como objetivo para la próxima temporada. Un saludo a todos, que paséis felices fiestas. Igualmente Julio, a todos. Eduardo, Felices Felipe, fiestas para todos. Cayeti. Un placer, Gerardo. Qué fichaje más bueno. David, vaya dos compañeros que tenemos de lujo. Hasta el próximo año, hasta el 2015. Nothing's right.